Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es un placer, es un gusto poder saludarlos. Es algo maravilloso poder traerles las buenas noticias que nuestro Dios, Señor Jesucristo, nos trajo a esta tierra para tener esa abundancia, esa vida en abundante. Les saludamos con mucho amor y mucho gusto. Sí, Gaby, es un gusto estar con ustedes, José Enrique, y también con todos nuestros seguidores. Seguimos animando a que nos recomienden. Les saludo también, les bendigo. Gracias por escucharnos y gracias también porque son parte de nuestra familia. Dios les bendiga ampliamente. Así es, pues bendiciones y un saludo a todos los que nos están viendo, sintonizando en esta segunda emisión del año 2022. Estamos alegres y gozosos porque vamos a compartir muchas más cosas contigo y queremos llevarte a otro nivel, queremos llegar a otro compromiso diferente, a transformar realmente la vida y conocer más a nuestro Creador, el compromiso, la entrega que hizo, ¿verdad? Así es, hoy tocaremos algo que le llamamos solo la mitad. Hay veces que en situaciones que vivimos nos conformamos con solo una cosa. Dios no, Jesús no, y pidió algo para todos nuestros seguidores, para todos aquellos que creemos en el Señor y tu amigo, amiga, si esta vez crees en el Señor, pues vas a ver la bendición de poderle seguir al Señor. Y vamos a compartir el pasaje que está en el Evangelio de Marcos. Así vamos a leer Marcos 16, el versículo 14 al 16. Y dice, incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de resucitarse. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Así es, y estas señales seguirán a los que creen, completándole mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. Estamos tocando algo fundamental para las vidas de las personas, porque el corazón de Dios es poder que las personas sean transformadas y cambiadas. Para eso envió a Jesucristo a esta tierra. Y el propósito de Jesús con sus discípulos, con sus seguidores, era después de haber muerto y resucitado, unirlos para poderles delegar, para poderles encomendar una tarea, una misión que le llamamos, una chamba, un trabajo, algo que tenemos que hacer, que hasta la fecha tenemos que hacer. A veces me sorprende en los niveles de iglesias en toda nuestra república y en el mundo, que perdemos de vista el propósito que debemos de tener. Y el propósito aquí está marcado en este pasaje. Y hoy nos vamos a enfocar algo muy interesante, que es la finalidad de esa misión. ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Para qué existe la iglesia? Hemos preguntado algunos de nosotros, si no es para ganar almas. Y no solamente ganarlas, sino tenemos que enseñarles todo lo que Jesús nos enseñó, nos está enseñando, y es algo que queremos transmitirte a ti, ¿verdad? Porque no queda solo en la mitad. La mitad sería pues ganar una persona, pero si a esa persona la dejamos así solita, sin que se integre a una iglesia, sin que le demos un seguimiento, pues se va a perder de lo demás y posiblemente termine regresando a las cosas que anteriormente. Y tenemos que formar un pueblo para Dios, que normalmente en este tiempo le llamamos iglesia. Así es, estoy de acuerdo contigo, Arturo, porque mucha gente cree, mucha gente recibe y hace la confesión de fe de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entendemos que la gran comisión es llevar la palabra del Señor a toda criatura, a toda persona en tu entorno. Por ejemplo, el tener a mis amigos, amistades, vecinos, compañeros, toda la gente que nos rodea. Es importante que podamos compartirle para que ellos tengan esa vida eterna, salvación. Y lo que tú dices es muy importante, porque a veces solamente compartimos el evangelio, pero los dejamos y no los discipulamos. Es, por ejemplo, la profesión del abogado, la profesión del químico, del arquitecto, de la abogada, de la doctora en teología, X, Y y Z. Tenemos una profesión, ¿por qué? Porque la estudiamos y porque nos enfocamos a ella. Entonces es importante hacer discípulos a todas las naciones, porque esa fue
Ese fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que quiero leerles en esta parte, que es algo maravilloso y precioso, Así es, nos dice Gaby. la palabra precisamente en el Evangelio de Lucas, describe la misión de Cristo en esta tierra con las siguientes palabras. Lucas 9:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre por naturaleza es pecador, tiene la maldad, tiene el deseo de vengarse, de hablar mal, de criticar, de hacer cosas malas. Pero precisamente Jesús vino a traer vida y vida en abundante. Y la palabra nos enseña que todo aquel que cree en Él viene y tiene salvación y vida eterna. Pero tiene que haber un cambio de vida, porque no puedes seguir en ese mismo camino, ¿no, Arturo? Por ejemplo, ¿no? Si aquella persona que robaba, ya no puede seguir robando, tiene que pedir perdón y cambiar. La palabra aquí se usa como el de la conversión, cuando vas hacia un camino, haces una conversión y das vuelta para dejar de hacer lo malo. Hoy en día necesitamos buscar a Dios, de verdad. Tú que nos escuchas, queremos que tengas una vida abundante, que tengas una vida próspera, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y es por eso que hoy te estamos compartiendo esta palabra. Así es, Sí, yo creo pues, que lo que comentas, Gaby, yo creo que nos ha pasado, lo hemos visto muchas veces. Hay veces que nos comprometemos o creemos en el Señor por una emoción, ¿no? Y sabemos que las emociones vienen y van, y hay veces que te sientes alegre y hay veces que te sientes triste, y de repente tus decisiones cambian conforme a tu estado de ánimo, que no es lo correcto. Sí. O hay veces que creemos en Dios por una idea, por un tema pues más intelectual, que más una vivencia o una creencia que altere realmente nuestra forma de ser, ¿no? Y en ese momento salimos súper animados y motivados y cambiamos aparentemente nuestro modo de vivir, pero sucede y acontece que después regresamos a las mismas, ¿no? Y eso es lo que no quiere Dios realmente, como tú lo comentabas. La tarea o la misión que vino a hacer Jesús fue a rescatar, ¿no? Y ¿quién va a hacer esa labor aparte? Sabemos que la palabra de Dios es la que convence, ¿no? Esa es la dinamita, el poder de la palabra de Dios. ¿A través de quién? A través de nosotros. Me gusta una palabra que nos llama embajadores. Sí. Los embajadores de la paz, los embajadores del reino de Dios. Es ahí que donde nosotros tenemos que, obviamente con nuestras personalidades, pero el mensaje de Dios es la palabra. Sí, ahora dices algo muy importante que tenemos que seguir presentando a todos ustedes y más a nuestros seguidores, que no es nada más un aspecto intelectual, un aspecto religioso, sino es una transformación completa de vida. Y Gaby lo decía muy bien, pero hay una parte, ¿verdad? Me llama la atención de embajadores, segunda a los Corintios. Un embajador tiene toda la investidura de su nación, donde quiera que esté o en el lugar donde esté, para representarla, para anunciar, para decir. Y segunda a los Corintios 5, 20, 21 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Y dice una palabra, reconcíliate, vuélvete a Dios. En estos días me llamó una persona joven, muy joven, y me decía, las cosas me están saliendo mal, ¿qué debo de hacer para que las cosas me salgan bien? Reconcíliate con Dios, vuélvete a Dios. Es que tú estás viviendo conforme a tus principios, conforme a tu entendimiento, conforme a las circunstancias, a las cosas. Pero este libro maravilloso y esta vida maravillosa de Jesús nos enseña principios y valores, verdades, tendría que decirla, que son eternas, que casi todos los pueblos y las naciones, si queremos vivir, las hacemos bien. Y entonces le dije, tienes que volverte, por ejemplo, ya no puedes seguir criticando, juzgando, ya no puedes seguir odiando, tienes que perdonar, tienes que aceptar a las personas tal y como son. Y si lo recibió, terminamos haciendo una oración, porque somos embajadores, dice aquí, para reconciliarnos con Dios, porque al que no conoció pecado, que fue Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que en Él nosotros pudiéramos tener el perdón de todas las cosas malas, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así es que sí es necesario, dentro de ello entraña el seguir a Jesús una rendición,
un sometimiento, ¿verdad? Pues los ejemplos abundan, ¿verdad? Si quiero aprender carpintería y voy con un carpintero, pues me tiene que decir, pues sujétate a mí, tienes que venir aquí. Pero eso que mencionas es muy interesante, porque tienen que ir, Sí. tienen que venir, y es ahí donde entra el papel de la iglesia, Así de las es. personas que enseñan, y tan fundamental es porque ahí en la iglesia no es simplemente para escuchar, sí, estudiar y escuchar la palabra, pero Sí. es donde ponemos en práctica todos los principios y valores que Dios nos da, el servir, el dar amor, y inclusive saliendo, ¿no? Pero obviamente tenemos que ir hacia Él. Apenas escuchaba, ¿no? Ay, si puedes tener ese paquete completo de sanidad, ¿por qué no vas al hospital y empiezas a sanar a todos? Así Y le digo, es muy, muy interesante lo que me dices, pero hay algo en común en que la mayoría de las formas en que Dios sana, en que Jesús, cuando estaba haciendo ese ministerio de sanación y salvación, había algo muy interesante. Él no iba a los hospitales. No, la gente siempre venía a Él. Es una parte que te corresponde a ti. Así Tienes que es. salir de tu zona de confort y empezar a estudiar la palabra, porque A lo buscarlo, que nos sucede muchas veces, por el cual no vemos la transformación en nuestras vidas, es porque tenemos todavía el chip anterior y empezamos a juzgar las cosas con nuestras ideas y principios anteriores. Imagínate, José, Gaby, que un doctor yo le dijera, a ver, ¿por qué no sales a visitar todos los hogares y a Sanar darles todos los medicamento a todos enfermos. los enfermos? ¿Verdad? Me diría, no, porque pues, no me puedo meter a todas las vidas y a todas las cosas. Es algo similar, solamente amplió ello. Pero sí es imprescindible entonces enseñarles los principios por los cuales se tiene que regir esa nueva vida, porque el creer, amado, amada, familia, iglesia, ¿verdad? Insisto en ti y en todos nuestros seguidores, porque el creer en el Señor Jesucristo, el seguirle, entraña una transformación, un cambio, ¿verdad? Que tiene que ser enseñado, igual que una profesión. Volvemos a los ejemplos, no podemos ser creyentes y seguir viviendo como nosotros. Ahí es donde nos quedamos a la mitad. Y tenemos, ¿verdad?, que enseñar todos los principios, cómo regir esa nueva vida. Por eso Jesús, ¿verdad?, les dijo, por tanto, id y haced, y hay una palabra que distingue, ¿verdad? Haced discípulos, haced discípulos. Esa es la parte, ¿verdad?, por la cual también se tiene que integrar a la iglesia, porque en la iglesia hay muchos dones, muchas capacidades, muchos talentos, muchas personas en las cuales pueden contribuir para ayudar a la nueva persona, a ti amado, a ti amada, a seguir las cosas del Señor. Y hay muchas experiencias y muchos testimonios que podemos compartirles a las personas de cómo vivir esa vida cristiana. ¿Sí? Así es, fíjate que es muy importante la parte de poder asistir a la iglesia, porque la iglesia es un lugar de refugio, así lo habla la palabra del Señor, un lugar de refugio donde puedes venir y también ser protegido de toda la maldad y toda la situación que vivimos. También es una escuela, como el poder hacer discípulos, dice la palabra del Señor en Mateo 28, 19, 20, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Precisamente la gran comisión a la cual nos envía el Señor Jesucristo, nuestro Señor, porque es nuestro Señor. Precisamente cuando tú dices Señor a Jesús, el Señor, el Kyrios, es el que manda y ordena en tu vida, porque es muy diferente a la palabra de hoy que dice, el Señor Arturo, el Señor Enrique, la señora Gabriela. No, en aquel tiempo el Kyrios era el que mandaba en toda lo que era la nación de Roma. En todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, ahora vemos aquí al Señor Jesucristo como nuestro Señor, y no solamente como Señor. Yo te puedo decir una cosa, puedes escuchar muchos ahora en internet, puedes escuchar muchas formas de cambiar tu vida, de renovarla, de prepararla, de ordenarla, de X, Y, Z. Te lo digo porque uno no está, ¿cómo se dice? No desconoce todo lo que está en el internet, porque también tenemos que conocer todas las cosas.
Pero la diferencia que yo te digo hoy, escucha lo que te voy a decir. La diferencia, sí, puedes aprender a sanar, puedes aprender a hablar, a liberarte, a perdonar, a qué sé yo. Pero lo importante es que tengas la vida eterna. Eso no lo enseña una persona que no tiene al Señor Jesucristo, que no tiene la autoridad delegada por Él, como tú y yo que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos el poder y la autoridad para venir y llamar las cosas que no son como si fuesen y dar esa palabra de vida y de salvación y vida eterna. Escúchalo bien. La vida eterna es importante y el único que te la puede dar es Jesucristo. Puedes sanar a través de no sé quién, de aquí, de allá. Tú me entiendes de qué hablo. Pero la única verdadera salvación, porque hoy yo puedo morir en este día, pero estoy segura a dónde voy a ir. Sé la seguridad y la confianza que soy eterna, porque tengo una vida eterna, porque he creído en Jesucristo, pero también soy discípula. Tengo un discipulado de más de 37 años siguiéndolo. Yo te aseguro que tu vida transforma, cambia, se llena, pero también tienes la vida eterna. Son los dos aspectos que acabas de mencionar. Uno es salvador. Creer en el Señor Jesucristo te salva y lo que dice es la vida eterna. Pero el otro aspecto que dijiste, si quiero compartirlo contigo, es que también Jesús es el Señor, Salvador y Señor. Si es el Señor de mi vida, si es el Señor no solamente del presente, sino de la futura, de la vida eterna, entonces tengo que someterme a su señorío y seguir con Él. Así es que no es solamente una cuestión intelectual de creer que se puede decidir en un momento. Creer en el Señor Jesucristo, sí. Ese es el evangelio que hemos a veces hablado a la mitad. El verdadero o el evangelio completo o lo que hace falta es hacerse discípulo, porque un creyente, alguien que solamente recibe a Jesús como Salvador, no tiene una transformación, no se va transformando, se conforma a vivir de una manera o sigue con los padecimientos de antes. Pero uno que le sigue al Señor como su Señor, empieza una transformación de vida. Así es, yo creo que un verdadero creyente, un verdadero discípulo, que es como que la palabra que más deberíamos de marcar, es aquel que conforme pasa el tiempo se robustece, ¿no? Es maduro, se vuelve maduro y también acepta la corrección. Es exactamente, todavía esa cuestión, a partir del momento en que uno decida a creer totalmente y aceptar el señorío de Dios, porque podemos decir, sí creo en el Señor, ¿no? Pero toda la gente todo el mundo va a decir, Oye, sí, yo también creo que existe. Voy a decir algo que dice la Escritura. Aún ciertos seres espirituales que le llaman demonios también creen y tiemblan. Pero hay tres cosas que aquí acabas de decir, José, que son muy importantes. Esa persona, tú y yo, amado, amada, y cualquier seguidor, ¿verdad? Tenemos que ser enseñados, número uno. Tenemos que ser corregidos, número dos. Y tenemos que ser reprendidos. Eso es igual que en cualquier cosa, ¿verdad? Si me integro a un equipo de fútbol, pues tengo que ser enseñado, tengo que ser corregido y tengo que ser reprendido si no estoy haciendo las cosas como debo de hacerlo, porque me estoy convirtiendo en un seguidor de ese deporte. Y es un reto, Arturo, porque hay una parte en la Biblia que dice que todos los días tenemos que sopesar nuestro corazón como creyentes, como discípulos, y saber si vamos caminando conforme a lo que Dios dice. Y hay una reflexión que me encanta y me fascina, y es muy interesante porque es ver tu vida como si fuera un barco. Supongamos que salpas de aquí de México a Japón. Pero entonces tienes ya a través de la ciencia y las diferentes pues, datos geográficos y todo, ya tienes una línea marcada. Pero ¿qué sucede si por 0.5 milímetros lo desvías? A la larga de los años, no llegas. Esa desviación te va a llevar a otro lugar totalmente diferente. Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Eso es lo que entonces se tiene que hacer. Lo que estamos compartiendo contigo, amado y amada, es que no solamente creas, sino aceptes al Señor como tu Señor, y entonces venga una transformación de tu vida por el poder del Espíritu Santo, por las Escrituras, por el diario vivir, porque es dinámico, ¿verdad? Es hermoso, es poderoso.
Sí, Es una travesía. Jesús vivió con los discípulos una travesía y en esa travesía de 3 años y medio fue llevándolos, transformándolos hacia el propósito, hacia la misión, hacia lo que tenemos. Porque tú y yo, ¿verdad? No solamente recibimos lo que dijiste, Gaby, el perdón de todas las cosas malas, la vida eterna, sino tenemos una misión de ser embajadores, una misión de llevar, de compartir. Sabemos esto que puede ayudar, que puede salvar a las personas y tenemos que compartirles a ellos. Es como que los 3 años y medio que pasaron los discípulos con Jesús fue el tutorial para lo que después de ellos iban a tener que hacer, ¿no? Y eso es lo mismo que queremos compartir contigo en las iglesias, en estos videos, en estas emisiones, ese tutorial para que tú lo puedas ejercer en tu vida. Así es, el apóstol Pablo en una ocasión compartió con todos los seguidores, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hay mucho que tenemos que compartir, que decir, que aprender, ¿verdad? Si viniera un jovencito, una jovencita, un adulto, un matrimonio, una persona, cualquiera, hay muchos aspectos, ¿verdad? Sí, La palabra de Dios se adecua al momento, al estado, a la persona y de ahí inicia una transformación. Así es que el creyente va llevando una enseñanza, eso es un discipulado. Y ahí, ¿verdad? Queremos que se integre a un lugar, la que decíamos la iglesia, donde la iglesia es como una escuela, es como la continuación del tutorial donde se les va a compartir, se te va a compartir, se te va a ayudar, se te va a preparar para que tú también puedas crecer y puedas compartir a otros y enseñar a otros la bendición de Jesucristo como Salvador. Fíjate, y como Señor. Nada más así rápidamente, este versículo de Lucas 19 que acabo de leer, realmente es maravilloso. ¿Por qué? Porque Zaqueo era un hombre, era un publicano, o era un cobrador de impuestos, o era un servidor público, para que me entiendas. Hoy te estoy hablando a ti también. Levántate, ven a Cristo. Yo te digo una cosa, Él cambia tu vida y la vida en Cristo es maravillosa y sorprendente. Yo te quiero decir que vivo una vida maravillosa y sorprendente todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Si te pudiera contar, te quedarías sorprendido, de verdad. Así es que pues te invitamos para que no solamente te hagas creyente, sino puedas ser discípulo y digas conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, hoy en este día reconozco que no he sido lo que tú me has llamado, aún si soy creyente. Señor, yo quiero hacerme un discípulo tuyo, quiero estar bajo tu señorío, bajo tu autoridad, que tú me guíes, me enseñes, me transformes. Y para todos aquellos que lo reciben como Señor, hoy, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, y decido seguirte, decido creer en todo lo que dice tu palabra. Perdóname, reconozco que he hecho lo malo, me arrepiento, perdono a toda persona y ahora estoy dispuesto a que mi vida sea transformada y pueda ser útil para los siguientes años y las siguientes personas. Gracias Dios, gracias Jesús. En tu nombre oramos. Gracias. Ahora te invitamos para que puedas acercarte a nuestra iglesia y podamos compartirte, enseñarte, discipularte y puedas ser transformados. Y eso va a redituar grandemente. Así es que, no sé, algo que quieran añadir. Nada más, dale like y suscríbete. Así es. Compártelo, de verdad que es bendición para mucha gente. Hasta la próxima, Dios les bendiga, un saludo a todos. Saludos. Les amamos.